Hola amigos de YouTube, aquí con la siguiente teoría de qué hubiera pasado si un fan reencarnaba en Shingeki no Kyojin. Comencemos. Días pasaron. Los cadetes de la tropa de reclutas de la 104 se han graduado. Axel en una misión antes de vincularse al cuerpo de exploración es enviado junto a todos los soldados a hacer mantenimientos a los cañones de artillería fija de la muralla en el distrito Trost. Axel se encontraba entrenando el estilo de pelea, porque no se sabe cuándo van a atacar los titanes. Vaya, parece que va a ser duro esto, o sea que yo deba intervenir en los acontecimientos de esta historia, pero aún así lo haré. Estoy harto de que maten a nuestros personajes favoritos, y ponga esta historia de buena a mala, diría Axel en sus pensamientos. Disculpa Axel, pero nuestro superior nos ordenó que le diéramos mantenimiento a los cañones, diría Thomas. De acuerdo, diría Axel. De repente, aparece el titán colosal, y abre una grieta en la muralla permitiendo que los titanes entraran. Eren intenta hacer frente al titán que desató el infierno en las murallas hace 5 años, intenta cortar el cuello pero es impulsado por el vapor que desprendía de aquel titán. Al tomar fuerza, logra contrarrestar el vapor, pero al intentar cortar la nuca desaparece tan rápido como lo había hecho hace 5 años, no sin antes romper nuevamente el muro permitiendo la entrada de los titanes. Comienza así un plan de supresión hacia los titanes que entrasen, liderado por las tropas de guarnición. Axel empezaría a maniobrarse por la pierna de un titán, para luego cortárselas, caería arrodillado y Axel se monta en su espalda y le corta la nuca. Vaya, eso fue divertido, diría Axel yéndose de allí. Observaría a un titán, dispara los ganchos a su espalda y de una velocidad le corta la nuca. 2 más, diría Axel retirándose. Esto fue visto por Marco que estaba yendo a la dirección en la que estaba Axel. Vaya, eso fue valiente, diría Marco. Gracias, ¿qué hay de los demás? Diría Axel. Les cuesta mucho matar a uno de ellos, pero tengo un plan, diría Marco dirigiéndose a donde está el escuadrón de Eren para explicar qué plan tiene Marco. Entendido, dijeron todos al mismo tiempo. Todos empezaron a contraatacar a los titanes. Uno atacó a la nuca, el otro a las piernas del otro titán, para que el otro pudiera hacer lo mismo que hizo Axel, montarse en su espalda y cortarle la nuca al titán. Aprendieron de mí, diría Axel mientras mataba a 4 titanes. Axel, encárgate de matar a los otros para proteger a los ciudadanos, diría Marco. Entendido, no mueran por favor, diría Axel yendo al otro lado de la ciudad. Axel de una velocidad corta la nuca de un titán, y va a la derecha para encargarse de los demás. Ya acabando con unos cuantos más, voltearía a ver a Thomas en la boca de iría rápidamente a salvarlo, le cortaría la nuca al titán antes de que lo muerda. Eren al ver eso intentaría frenar pero, un titán le arrancaría de una mordida la pierna del protagonista de Shingeki no Kyojin. Eren, gritaría Armin. Axel no se preocuparía por la situación de Eren, porque sabe que pasará después, se encargaría de salvar a Mina del titán que la iba a devorar. Mientras el rubio llorón, estaría quieto como en la historia original, dejándose agarrar por un titán que se lo iba a devorar, pero Eren de una valentía empezaría a moverse y salvar a Armin. Ya el rubio llorón a salvo, Eren intentaría sobrevivir al titán barbudo, pero sería tragado. Las cosas seguirían como en la historia original hasta que llega a mi casa, con Armin para preguntar qué pasó con Eren. De pronto llega Axel, encontrándose con todos los soldados sentados de miedo. ¿Pero qué están haciendo? Se supone que deberíamos estar matando titanes, ¿no fue por eso que se convirtieron en soldados? ¿Para qué van a ser soldados si solamente se acobardan en este edificio, mientras todos los titanes están matando a nuestra gente allí afuera? Diría Axel. Ya cállate Axel, diría Reiner. Axel molesto lo golpea y cae al suelo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreven todos ustedes? Para esto somos soldados, nadie los obligó a ser soldados, ustedes lo decidieron. Si se quedan aquí dejarán que esos titanes maten a cada una de las personas más cercanas a nosotros, en lugar de estar sentados sin hacer nada, deberían levantar sus espadas y acabar con esos titanes. Ya que no voy a decirles qué hacer, porque ya saben lo que tienen que hacer ustedes dos también, diría Axel refiriéndose a Thomas y Mina. Sí, dirían todos los soldados. Este tipo está más loco que Eren, diría Jin en sus pensamientos. Mi casa, necesitamos ir a esa base que los titanes tienen rodeado, es muy probable que se nos acabe, así que para matar los que hay del otro lado necesito ayuda para matar a esos titanes y podamos recargar el equipo, diría Axel, a lo que mi casa asiente, y todos insistirían en ayudar. Todos los soldados ya motivados por el discurso que dio Axel, se encargarían
tratarían de matar a todos los titanes que había en la ciudad. Mi casa estaba aún rendida en el suelo, esperando a que un titán la matara, pero le llegó el recuerdo de Eren que decía lucha. Y mi casa lo esquivó, y continuó peleando, pero de pronto el titán Eren aparece y golpea al titán que intentó matar a mi casa. El titán de ataque empieza a rugir de ira, empezando a masacrar a más titanes. Podríamos usar a ese titán, llevarlo a donde están esos titanes, para que él los mate, diría Armin. ¿Quieres que esa cosa la llevemos para allá? Diría Connie sorprendido. Es la única forma que nos queda sobrevivir, diría Armin. A lo que todos se ponen de acuerdo y llevan al titán a matar a los que están queriendo devorar a Jin y a sus amigos. Ya el peligro que estaban corriendo a cabo por ahora, el titán cae al suelo. Es inútil que un titán sea de ayuda, diría Jin. De pronto todos ven a alguien en la nuca y conocerían que es Eren. Mi casa iría corriendo a donde está Eren y revisa los latidos de su corazón y tiene pulso. Mi casa llora al enterarse de que esté vivo. Todo seguiría como en la historia original. Eren se convertiría en un titán incompleto, para bloquear la bala de cañón. Todos quedarían atemorizados, al ver el aspecto de un titán incompleto, solamente se le ve el torso, la cabeza y el brazo. ¿Qué es eso?, diría Carolina asustada. Eso es un titán, diría Thomas sudando del shock. Chicos, tenemos que detener a esos hombres de la muralla, hay que dejarlos inconscientes si queremos evitar que ese idiota mate a Eren y los demás, diría Axel. Pero nos pondrían bajo arresto por tomarlos como rehenes, diría Thomas. Lo sé, pero sería un terrible crimen matar a quien nos salvó la vida. Eren sea o lo que sea es nuestro amigo y no voy a dejar que lo maten, ¿entendieron?, diría Axel. Ellos asienten y se encargan de los que están en la muralla. Axel estaría detrás de Eren, Armin y Mikasa. ¿Estás bien, Eren?, diría Axel. Axel, ¿qué estás?, diría Eren. Yo me encargo, diría Axel. Apártate, recluta, ese soldado es un demonio, gritaría Kitz. Lo siento, comandante, pero yo no veo a ningún demonio a mi alrededor, lo único que está detrás de mí son dos soldados protegiendo al que nos salvó la vida, diría Axel. Ese soldado es un demonio, no es humano, gritaría Kitz. Si de verdad fuera el enemigo, porque en lugar de masacrar a 20 titanes, no nos aniquiló a nosotros, en lugar de matarlo deberían ponerlo en custodia, hasta estar seguros de que no es el enemigo, diría Axel. Y todos los soldados alrededor estaban susurrando de que lo que decía es verdad. ¿De qué serviría ponerlo bajo custodia, cuando tratara de matarnos por sorpresa?, gritaría Kit. Pero no lo hizo, diría Axel. Mentira, gritaría Kit. Y en eso Axel golpea el suelo, creando una pequeña grieta sorprendiendo a Armin, Eren y Mikasa y a Kits, pero no le tomarían importancia a eso. Sí, como no, así como es mentira de que ustedes par de pendejos nos dejaron a mí y a la 104 a su propia suerte, gritaría Axel sorprendiendo a todos. Es verdad, diría Marco llegando con Thomas y Carolina. Señor, usted nos dio la regla de que el que huyera de esta batalla sería ejecutado, diría Marco. Axel nos estaba guiando al cuartel general, cuando llegamos no había nadie combatiendo a los titanes, diría Thomas. Debería darle vergüenza, su cobardía, diría Carolina. Algunos soldados susurrando. Soldado 1. Es cierto. Soldado 2. El titán nos salvó la vida. Soldado 3. El comandante Kitz y los demás abandonaron su posición. Soldado 4. ¿Qué clase de comandante hace eso? Suficiente, gritaría Kitz. Primero defienden a ese demonio, y encima se atreven a cuestionar mi autoridad, son partidarios de ese demonio, abran fuego, gritaría Kitz refiriéndose a los soldados de la muralla, esperarían a que ya disparen pero nada. ¿Que no escucharon? Dije abran fuego, oro, diría Kitz. No hay nadie en la muralla a quien debas darle órdenes, diría Axel sorprendiendo a Kitz notando que no hay nadie en la muralla, ya que Thomas y Carolina se encargaron de tener amarrados a los soldados de la guarnición. Kitz. Ustedes sabrán sería tocado del hombro por el comandante Pixis. No paras de gritar, diría el comandante Pixis. Sí señor, diría Kitz nervioso. Ya hablaremos después, mientras hablaré con esos chicos, diría Pixis. Unos minutos pasarían. Axel se encontraría con su equipo, con el protagonista y sus amigos, discutiendo la situación de Eren como en la historia original. Vaya, fue increíble dirigir a tus compañeros, diría el comandante Pixis observando que los soldados de la guarnición estaban atados pero fueron liberados por los demás soldados. Necesitamos a unos soldados así como ustedes, diría Pixis. Gracias, pero creo que sería mejor hablar de la situación de Eren, diría Axel. Si no podemos dejar que esos sujetos lo maten solo porque se convirtió en un titán, diría Carolina. Tranquilos todos, todavía no se ha discutido eso, diría Pixis. Eren, ¿podrías encerrar ese agujero?
con esa roca gigante, que está por allá, diría Axel. No sé si podré, diría Eren. Creo que la pregunta es, ¿podrás sellar el agujero? Diría el comandante Pixis. Lo haré, diría Eren. El discurso del comandante Pixis que le daría a los soldados de la guarnición ocurriría como en la historia original, hasta que termina y Axel se pone a correr con Eren y los demás en la muralla. Espero que el plan tenga éxito, señor Jaeger, diría Rico. Eso esperemos todos, o de lo contrario estamos perdidos, diría Axel mintiendo. Sé que va a funcionar, diría Carolina. No dudaremos de ti, Eren, diría Thomas. De acuerdo, diría Eren avanzando con mi casa y los demás a la ciudad, para luego transformarse en el titán de ataque. ¡Wow! Es increíble, diría Carolina. En eso el titán de ataque, voltea a ver a Mikasa e intentaría golpearla, pero Mikasa rápidamente esquiva el ataque, y se dirige a la cara de Eren. Eren soy yo, reacciona, diría Mikasa, pero de pronto. Mikasa, cuidado oro, gritaría Thomas y Mikasa salta antes de que el golpe del titán caiga en su cara. ¿Qué está pasando? Porque Eren atacó a Mikasa, diría Carolina. Tengo la teoría de que su mente no estaba preparada para dominar el cuerpo de ese titán, diría Axel. ¿Y ahora qué hacemos? Diría Thomas. Yo me encargaré de Eren, ustedes encárguense de que los titanes no se acerquen, diría Armin. Pero Armin, diría Mikasa. Yo me encargo, Mikasa, muévete, diría Armin, a lo que Mikasa obedece y se va a matar a unos cuantos titanes. Mientras con Axel estaba encargándose de matar a 4 titanes con su equipo, en eso se acaba de acordar de algo. Oh no, diría Axel. Axel, ¿qué sucede? Diría Thomas. ¿Dónde está Marco? Diría Axel. No lo sé, diría Carolina. Voy a buscarlo, ustedes por favor encárguense de cubrir a Eren, diría Axel. Pero Axel, diría Carolina. Solo háganlo, diría Axel, y esto asentirían, y Axel se dispone a buscar a Marco. Que no sea demasiado tarde, diría Axel avanzando mientras mataba a unos cuantos titanes. En eso observaría a Eren que estaba levantando la roca, luego observaría a Reiner y a Bertolt hablando, así que se dispondría a interferir rápidamente, antes de que Marco llegue. Reiner, Bertolt, diría Axel llegando estos nerviosos porque creen que los escuche decir algo. Ahí están, ¿qué creen que están haciendo? Disfrutando la vista de aquí, no es momento para eso. ¿Saben dónde está Marco? Lo estoy buscando y no lo encuentro, pensé que él estaría con ustedes, diría Axel, a lo que estos suspiran. No, nosotros solamente estábamos observando cómo Eren encierra esa brecha en la muralla, diría Reiner con una pequeña sonrisa. Idiotas, gritaría Marco llegando. No es momento de descansar, tenemos trabajo que hacer, diría Marco. Sí, dirían Reiner y Bertolt, a lo que todos se disponen a ir donde está Eren para matar a más titanes. Las cosas seguirían, como en la historia original, hasta que hazlo Eren, gritaría Armin, a lo que el titán logra sellar la brecha en la muralla. Armin, Rico y Mikasa irían a atender a Eren, lo sacan de su titán, pero notarían que un titán se acerca, pero sería asesinado por un soldado de reconocimiento. ¿Se puede saber qué ha pasado? Preguntaría Levi. Esas alas, diría Eren. Es del cuerpo de exploración, diría Armin. Hasta aquí la parte.